Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Holandeses se organizan para seguir regalando al Vaticano flores en Pascua. ¿Qué es el Domingo de la Misericordia? ¿Y por qué es tan importante? Curiosa historia del cuadro de la Divina Misericordia. Santuarios de todo el mundo se preparan para la fiesta de la Divina Misericordia. De religiosa a premio Nobel, la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Al Día con la Iglesia, celebrando la Pascua. Saludo para todos ustedes. Qué alegría celebrar nuevamente la resurrección de Jesús. Y en este programa darles a conocer a todos ustedes lo que sucede al interior de la Iglesia para que conozcan más de la misma y la amen. Padre Carlos, ¿cómo está? Felices Pascuas para ti, Miriam, el pasar de Cristo por nuestra vida renovándonos. Lo celebraremos por 50 días, la cincuentena pascual, hasta el gran domingo del Espíritu Santo de Pentecostés. Bien, estamos en la llamada Semana de la Octava de Pascua. En el año litúrgico está tanto la Octava de Navidad, que celebra la vida natural de Cristo, como la Octava de Pascua, que celebra la vida sobrenatural de Cristo y la que todos esperamos vivir en plenitud. También en nuestra vida, porque somos vida biológica, pero también pues, somos vida espiritual, vida natural y vida sobrenatural. Y todo el año litúrgico católico está organizado en torno a estas dos grandes fiestas de la vida. La vida natural o vida biológica, la Navidad de Jesús, que se prepara en el Adviento y se celebra en Navidad, y la vida sobrenatural y divina de Jesús y de Él en nosotros, que se prepara en Cuaresma y la celebramos en Pascua. Padre, y decimos felices Pascuas cuando estamos contentos de haber vivido una muy buena Cuaresma, de haber vivido una muy buena Semana Santa y de haber dado ese paso renovado, ¿no? De dar el paso que lo damos todos los días. Cada amanecer es una Pascua. Cada momento de salud después de una larga y penosa enfermedad es una Pascua. Cada nuevo trabajo es una Pascua. Lo que pasa es que son Pascuas temporales, y es la Pascua definitiva, el paso de Cristo por nuestra vida, que nos dice: tú tienes una dignidad más grande que la de un animalito, hoy que se privilegian tanto las mascoticas, y nos dice: tienes la dignidad de ser hijo de Dios, tener la vida divina dentro de ti, de ser imagen y semejanza de Dios por esa vida divina que te habita, que mora dentro de ti. Padre Carlos, ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? ¿Qué es lo que realmente debemos sentir nosotros? ¿Las dos cosas o una de ellas? La felicidad es una utopía, una quimera, que es un proyecto al cual siempre tendemos, y la felicidad eterna la tendremos solo en Dios. En el mundo, como decimos en la Salve, habrá siempre valle de alegrías, pero también de lágrimas. Las alegrías son momentos emocionales, sentimientos pasajeros que se tienen, pero uno descubre que definitivamente la alegría más profunda, la de Dios, es la que más se acerca a la experiencia de esa quimera, o repito, esa utopía
que la humanidad llama felicidad y que siempre caminamos, buscamos, pero que parece que nunca alcanzamos plenamente. Exactamente, tenemos chispitas como de felicidad, pero no una felicidad plena. Sí, el mundo tercamente, con testarudez, quiere presentarse como el que le ofrece la felicidad a los hombres, y todo el aparato publicitario, el aparato ideológico, el aparato digital, el aparato mediático nos dice: tu felicidad es esta riqueza, tu felicidad es esta playa paradisíaca, tu felicidad es esta persona. Pero encontramos, cuando ya hemos vivido y pasamos de cierta edad, que es una ingenuidad pensar que el interior del hombre, lo que la Biblia llama el corazón, que no habla del músculo cardíaco, sino de lo más interno del hombre, donde están todos sus anhelos, sus deseos, sus sueños, es imposible que nada creado del mundo sea capaz de plenificarnos, hacernos felices totalmente. Agustín de Hipona dice de manera magistral una frase que citamos muchísimo los predicadores: nos hiciste Señor, hablando de Dios, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón, nuestro interior, nuestros anhelos andarán inquietos, o andará inquieto el corazón hasta que no descanse en ti. Y es que entendemos, el corazón humano es como un aljibe, los pozos de hace unos años, un aljibe profundo, y ese aljibe o ese pozo profundo no lo pueden llenar las cosas finitas de este mundo, sino que eso lo llena otro infinito, Dios y su amor. Padre Carlos, y con la muerte, con la resurrección del Señor, Él nos abrió una puerta a lo eterno, hacia la eternidad, y esa es una alegría y una felicidad también tan grande, que es la gran esperanza de los cristianos y de los católicos. Por eso se dice que nosotros no debemos estar nunca tristes, ¿no? En la teología cristiana hay un tratado que es la escatología, las verdades últimas, las postrimerías, les dirán otros. Se nos habla de muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo, para hablar de una manera muy simple, aunque hay que trabajarlo un poco más, pero en el fondo nos dice una verdad a propósito del cielo. Cristo hecho carne, Cristo hecho hombre es la gran esperanza del ser humano, porque la esperanza no acaba con la muerte. Hay esperanzas finitas: va a haber cambio de gobierno, voy a cambiar de empresa, me voy a hacer esta cirugía, cosas de esas son esperanzas finitas, pero la esperanza definitiva es Cristo resucitado, que nos augura en su propia vida, es promesa y bendición. La vida definitiva y la vida en plenitud solo la tenemos con Dios, como ya goza Cristo de la plenitud de amor en la casa del Padre. Bueno, y en estas Pascuas la Iglesia está muy feliz, está muy contenta y celebra con flores. Veamos lo que sucede en el Vaticano. Cada año por Pascua miles de flores de colores llegan al Vaticano desde Holanda. La tradición nació en 1985 y desde entonces se ha repetido cada año. Los papas solían recordarlo en su discurso Urbi et Orbi. Un pensiero particolare e riconoscente per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Paesi Bassi. El Papa siempre, cada año, menciona este regalo y da las gracias. Dice en holandés: "Dank u voor de bloemen", gracias por las flores. Es una tradición en los Países Bajos. Así ha sido hasta el 2020, cuando la pandemia interrumpió el suministro de flores y se celebró una Pascua en una basílica de San Pedro completamente vacía. Los patrocinadores no pudieron seguir enviando su regalo. El sacerdote Antoine Baudard es el rector de la iglesia para peregrinos holandeses que viajan a Roma. Dice que ahora holandeses de todos los credos se están organizando para poder mantener la tradición. Padre, uno a final de año se hace muchos propósitos precisamente para esos próximos 365 días que vienen, pero en Pascua también es una tradición en muchas partes, dentro de muchas personas, hacerse propósitos a nivel espiritual concretamente. ¿Qué propósito nos aconsejaría usted, Padre, para esta Pascua? Paz en los corazones. No es solamente la paz en el Medio Oriente, no es solamente la paz en Gaza, no es solamente la paz en Ucrania, no es solamente la paz en África, es paz en la vida.
Yo creo que si hay un tesoro que nos ha traído Cristo con su resurrección es cuando le dice a los apóstoles, paz a vosotros. Entender ese shalom bíblico como la sumatoria de todas las bendiciones de Dios para nuestra vida. Estoy convencido que calidad de vida no es un carro nuevo, no es una casa grande, no es una póliza médica de salud categoría oro, no es una playa paradisíaca, son elementos de una calidad de vida material, pero la calidad de vida integral, total, es la paz que Jesús nos trae al corazón. Uno siente una sociedad muy agitada, muy ansiosa, muy depresiva, muy polarizada, muy emproblemada, muy llena de preguntas sin respuestas, con muchos interrogantes, de manera que un gran don de la resurrección es la paz. Y repito, para cada uno, hubo una campaña hace unos años, tal vez de la personería de nuestro país, que decía, a propósito de las guerras que ha habido intestinas, internas en Colombia, decía, por lo menos paz en tu corazón. Y yo creo que si uno es portador de paz, en las relaciones de matrimonio, de hermanos, de familia, de amigos, de trabajo, irá siendo un sembrador silencioso de paz en tu entorno humano. Padre, en días pasados el Papa León XIV se reunió con algunos sacerdotes exorcistas porque está muy preocupado de las diferentes manifestaciones que está haciendo el diablo hoy en día dentro del mundo. Iniciamos una lucha espiritual, o siempre mantenemos una lucha espiritual. ¿Qué nos aconseja, Padre Carlos, para mantenernos firmes? A ver, siempre ha existido, el diablo no duerme, el que duerme es uno, el que duerme es uno. Alguien me dice, Padre, el diablo no existe, le dije, cogí un periódico, mira la violencia, mira la injusticia, mira el atropello a las personas, mira el odio, no me digas que el mal no existe. El mal no existe, y trabaja en nosotros, en nuestra imaginación, en nuestro corazón, la gente dividida, turbada. Hablaba con un matrimonio en estos días, dos excelentes seres humanos, peleados profundamente. Yo decía cómo el diablo trabaja en ellos, qué armas que la Iglesia siempre en su sabiduría nos ha aconsejado, la palabra, orar la palabra de Dios, los sacramentos, la reconciliación, sacramento de la misericordia, la Eucaristía, el amor devocional y filial a la Virgen Santísima con el rosario, nos ayuda a cantidades. Como actitudes humanas, la vigilancia sobre nuestros sentidos, sobre nuestros deseos, sobre nuestras codicias, vigilar. Jesús le dirá a sus discípulos, vigilad y orad para no caer en la tentación. Así es, Padre Carlos. Hay algo sobre lo que nosotros nunca nos preguntamos, o nos preguntamos muy poquito, y es que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos derechos y también tenemos deberes. Hablemos, Padre, un poquito sobre esa parte que me parece muy interesante. ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos? ¿Qué le podemos pedir nosotros a la Iglesia, por ejemplo? A ver, más como derechos está en la misión de la Iglesia, el anunciar a Cristo. Pablo VI decía en el Evangelio Anunciandi que la misión y la razón de ser de la Iglesia es la evangelización, anunciar la vida nueva, y repito, no es literatura, la vida nueva que Cristo nos puede entregar y que experimentamos como creyentes. Ese, entre comillas, es un derecho por la palabra, por los sacramentos, por la vida fraterna, recibir a Cristo. Por la caridad también que practicamos con los demás, y también, digamos, deberes nuestros es mantener la unidad de la Iglesia, que hay movimientos cismáticos o divisionistas o divisorios, darle nuestra fe al Señor en el credo que nos propone la Iglesia, y no decir voy a la misa católica, pero voy también al culto evangélico, porque es una fe como fraccionada y son teologías distintas. La teología evangélica protestante no le da un papel importante al valor intercesorio y maternal de María, no le da valor a la Eucaristía, en general a la sacramentalidad de la Iglesia.
no le da valor al principio de unidad, de confirmar en la fe que tiene el servicio o el ministerio de Pedro, de los papas. De manera que yo creo que mantener unidad en la iglesia, darle el asentimiento de nuestra fe a las verdades que propone la iglesia. Hay mucha gente que dice, yo quiero bautizar a mis hijos, pero no quiero casarme. ¿Por qué? Porque el matrimonio amarra. Entonces los hijos, bueno, sí, la ceremonia bonita, la primera comunión, pero el matrimonio no. Es una fe muy de supermercado. Lo que me conviene lo tomo y lo que no me gusta simplemente lo desecho. Una mentalidad muy utilitarista que se ha metido muy profundamente en estas nuevas generaciones. Y tenemos un deber de evangelizar, de catequizar. Eso es una cosa que es casi inherente con el bautismo, ¿no? Es total, y tocas un tema muy importante. Como deber está el de anunciar a Cristo por el mero hecho de ser bautizados. No es del sacerdote, de la religiosa, del catequista, del proclamador de la palabra de Dios, del grupo bíblico de oración, sino que es de todo bautizado, llevar la vida, lo que Dios ha hecho en mí, de eso que hemos visto, de eso que hemos escuchado, dirá San Juan, de eso les hablamos, de eso les anunciamos, la vida distinta, una forma de vivir distinta que Jesús nos propone. Y supongo, Padre, que también nosotros debemos ser defensores de la iglesia para que no entren ideologías o cosas que de pronto puedan deformar la doctrina de la misma. Y lo digo porque, Padre, porque en estos días todos asistimos a la eutanasia de una niña española, ¿no? Noelia. De Noelia, exactamente. Y yo veía que mucha gente aplaudía esto y gente incluso que uno sabe que es buena, que es de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Estamos comiendo en dos platos o qué? Mira, tú tocas el tema de Noelia Castillo, esta niña española, la semana pasada, sus 25 años. Entonces mira cómo la prensa relata, una mala relación con los papás, la niña sufrió depresión, la niña fue abusada, la muchacha intentó suicidarse, se quedó parapléjica. En ese relato, entonces yo hago una pregunta. Sí, romántico, se romantizan todo, Padre. Sí, romantizan, entonces ella alcanzó ese derecho que no había alcanzado antes. Primero no había reconocido ese derecho cuando intentó quitarse la vida por su propia cuenta. Y no sé, se tiró de un quinto piso, no sé lo que dice la prensa, entonces no lo consiguió, pero entonces no había pensado en el mecanismo legal de la eutanasia. Yo hago una pregunta, porque tú tocas un debate muy interesante. En el mundo se habla de 700 millones de personas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, 700 millones de personas, casi el 10% de la humanidad, con episodios profundos de depresión. Entonces, como esta chica es depresiva, entonces esos 700 millones, según esta sentencia, tienen derecho a decir, practíqueme la eutanasia, porque yo no quiero sufrir depresión. Qué horror, un abuso, pero entonces una persona se abusa, acaben con mi vida. Qué horror que tenga una relación difícil con los papás. Entonces, porque hoy, no sé, 2.000 millones de personas han tenido una relación difícil con los papás, acaben con mi vida. La fe cristiana no dice que Jesús en el Getsemaní, lo hablamos la semana pasada, no le dijo, oíme Pedro, voy a sufrir mucho. ¿Sabes qué? Esa espada no es para el criado del sacerdote, no le corté la oreja a ese pobre hombre, practícame la eutanasia, Pedro, que yo no quiero sufrir. Hoy en esta crisis antropológica, el ser humano, uno, perdió el sentido del dolor, que en el cristianismo es redentor. Dos, olvidó el realismo de que la vida tiene alegrías y tristezas, tiene exaltación y tiene humillación, tiene plenitudes y tiene dolores, es parte inherente de la vida. ¿Acaso olvidamos que nacemos con dolor? Que una madre da luz a su hijo con dolor, parirlo. Entonces, eso es un desconocimiento antropológico. Yo no quiero saber de sufrimiento. Uno, un desconocimiento, falta de realismo. Y dos, el umbral en la sociedad del bienestar, en la sociedad del placer, en la sociedad el hedonismo, el umbral de dolor se ha bajado a los mínimos. Yo no quiero sufrir, pero entonces ahora yo no busco, voy a buscar de Dios, voy a acercarme y a buscar una terapia, voy a buscar, no sé, un acompañamiento espiritual, si no manejo este sufrimiento, autoaniquílenme.
Y eso apoyado en la ley. Y esto le llamamos derechos y le llamamos progreso. Habrán casos extremos donde habrá que estudiar la eutanasia, no lo niego, pero no me digan que una persona por depresión, porque entonces 700 millones de personas que han tenido episodios de depresión, acabemos con la vida de ellos. Y esta sentencia abre una puerta que no sé quién la va a cerrar, porque entonces cualquiera, el concepto de depresión es tan amplio y tan subjetivo que esto puede acabar con la vida de millones de personas en un momento en que están en un bajonazo emocional, y muestra la crisis del ser humano hoy, que en la sociedad que la tecnología nos ha dado todo el bienestar, hoy hay un profundo malestar con nosotros mismos. En la sociedad del bienestar hay gran malestar y hay una gran, no sé si la palabra será cobardía o miedo a enfrentar cualquier situación adversa. Entonces prefiero autoaniquilarme, autodestruirme, automatarme legalmente, suicidio asistido, eutanasia, porque no quiero saber de ninguna adversidad, de ninguna cruz, de ningún sufrimiento, como que la vida no tuviera como parte integral de ella alegrías y cruz. Así es, y hay que decirlo, las nuevas generaciones son más intolerantes al fracaso, al dolor, a los problemas, en fin. Y en el vocabulario de un buen cristiano no están palabras como aborto, eutanasia, ideología de género y otras tantas cosas. Pero bueno, esta semana es doblemente alegre, porque no solamente estamos celebrando la resurrección de Jesús, sino que también se vive el gran Domingo de la Misericordia instituido por el Papa Juan Pablo II. El Domingo de la Divina Misericordia se celebra cada segundo domingo de Pascua desde el año 2000. Es un día en el que se tiene especialmente presente la misericordia de Cristo con los hombres según la visión de Santa Faustina Kowalska. La santa polaca tuvo varias revelaciones sobre la misericordia divina. En el año 2000, Santa Faustina fue canonizada por otro polaco, Juan Pablo II, que anunció además que en el Domingo de la Divina Misericordia sería posible recibir la indulgencia plenaria. Juan Pablo II no solo insistió en la misericordia, sino que hizo de su pontificado un ejemplo de ella. Cuando consagró este domingo a la misericordia, sintió el dolor y el sufrimiento de las personas de su tierra. ¿Dónde puede encontrar una persona refugio y esperanza si no es en la divina misericordia de Dios? Santa Faustina Kowalska escribió en su diario lo que Cristo le había revelado. Deseo que mi misericordia sea venerada. Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Por tanto, que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Jesús le dijo a Faustina Kowalska que en ese día las ventanas a la misericordia estarían abiertas para quien quisiera, estuvieran lejos o cerca de Dios, fueran creyentes o no creyentes. Es un día para cualquier persona que crea en la divina misericordia. Este sacerdote polaco lleva 25 años como pastor de esta parroquia en los alrededores del Vaticano. Dice que este día se fijó el segundo domingo de Pascua porque es precisamente cuando Cristo manifestó su misericordia por la humanidad con su pasión, muerte y resurrección. Esta devoción a la misericordia comenzó con Juan Pablo II y con Faustina Kowalska. Padre, qué hermosura es esto de la misericordia del Señor, porque, como lo decía el sacerdote que acabamos de ver, es una misericordia para creyentes y no creyentes, es decir, es para toda la humanidad. Francisco en su momento, cuando fue Papa, convocó un año mundial de la misericordia y señalaba una de esas frases cliché que quedan como grabadas en el corazón, dice: el nombre de Dios es misericordia. Algunos forzando la etimología de la palabra miser, miseria, cordis, corazón. Dios, que es corazón ante la miseria humana, y miserable y misericordia tienen la misma raíz. Y forzando, repito, un poco la etimología, forzándola, nos muestra que la misericordia es el gran atributo de Dios, que la misericordia es Cristo padecido, la pasión, muerto en la cruz y resucitado, que es la gran obra de misericordia de Dios Padre con la humanidad, reconciliada consigo mismo por su Hijo entregado, y nos alcanza el perdón de los pecados. Y descubrimos sobre todo esta verdad suprema
después de que un ser humano esté arrepentido, siempre puede esperar la misericordia de Dios, la última tabla de salvación, como lo decía Santa Faustina Kowalska. Padre, pero antes de Santa Faustina Kowalska, ya el Señor nos estaba manifestando su misericordia a través del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María Alacoque. Exactamente. Sí, hay dos fiestas de la piedad popular que han sido de manera única insertadas, incluidas, oficializadas en la liturgia universal de la Iglesia. Tanto Margarita María Alacoque, vidente, de Jesús le habló y le mostró su corazón de carne, ardiente de amor y también con una cruz y coronado de espinas, se insertó el gran viernes del corazón de Jesús, que es el viernes siguiente al domingo del Corpus Christi, domingo del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, una espiritualidad francesa, escuela de espiritualidad francesa del siglo XVII. Y luego viene esta escuela de espiritualidad polaca del siglo XX, que ha rescatado felizmente un coterráneo de Faustina, Juan Pablo II, también polaco, en el año 2000, es muy reciente, hace 26 años, ha insertado el segundo domingo de Pascua, o sea, los 8 días del gran domingo de resurrección, tener la fiesta de la Divina Misericordia. De hecho, se empieza la novena a esta gran fiesta el Viernes Santo, entonces son viernes, sábado y domingo, en plena Semana Santa, y los 6 días posteriores a Pascua hasta la Víspera de Misericordia, ahí están los 9 días, novena, 9 días que preparan el gran domingo de la Divina Misericordia. Aquí en esta casa de Retiro Montemario, donde estamos grabando este programa, vamos a tener una celebración de día entero, un momento de adoración eucarística, un momento de trabajo por grupos, un momento de reflexión, hacer la coronilla de la misericordia, la realización de la celebración de la Eucaristía en el gran día de la misericordia, pidiendo esa lluvia de bendiciones que nos trae el amor compasivo de Dios. Y tenemos regalos sorpresa, hacemos la cuñita que les vamos a dar a todos los que estén aquí este próximo domingo. ¿Y qué pasa, padre, si se le llena la casa, pues? Pues de eso se trata, de que se llene, se trata no importa ríos humanos. De que celebremos aquí la Divina Misericordia, pero ya al margen de esto, Miriam, es un misterio que nunca alcanzaremos a entender plenamente. Lo que el ser humano no es misericordioso. Si el ser humano fuera misericordioso, la gente no se pelearía tanto, los matrimonios no se divorciarían tan fácilmente, en las empresas no habrían tantas intrigas, no habría tanta injusticia social. A la raíz de todo el mal humano está la falta de misericordia en nuestros corazones, de la cual Jesús tiene una misericordia infinita. Padre, cuando uno ve los crímenes de muchas personas, uno piensa, no tienen perdón. Uno en lo humano piensa, es que no hay forma. Pero el Señor nos está diciendo, no hay pecado, por horrible que sea, por miedoso, por escandaloso que sea, que no tenga perdón. El único requisito es buscar a Dios como Padre. Hay una discusión donde Jesús dice, todo se perdonará menos el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces algunos dicen, bueno, ¿qué es esto? Y señalan de manera muy sencilla, negar que el bien se hace teniendo como fuente a Dios y poner que aún el bien se hace teniendo como fuente al mal, al maligno. Pero es tema, digamos, de otra reflexión. Todo pecado puede ser perdonado, pero implica arrepentimiento, dolor, arrepentimiento, conversión. De hecho, cuando dice, si Dios es amor, ¿por qué condena? Yo le respondo, Dios no condena a nadie, uno se autocondena. Dios no excluye a nadie de la salvación, uno se autoexcluye. Me han tocado personas, pocas, pero me han tocado, que aún muriendo le dice un familiar, estás agonizando, pídele a Dios que te mire conmigo. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de ese Señor, a mí no me vengan aquí con cuentos. Y la familia escandalizada por la dureza de corazón de esta persona. ¿Quién puede obligarla? Está agonizando y ella cerrada tercamente en su ceguera, en su tosudez, en su soberbia, porque hay mucho de soberbia. No necesito ninguna misericordia de ningún Dios. Dios no excluye, esa persona se autoexcluyó.
Dios no condena a esa persona, se aparta de la salvación misericordiosa que Dios Padre en Jesucristo nos ofrece. Estaba pensando en la película del Santo Cura de Ars y en la historia del Santo Cura de Ars, donde se narra que una señora fue muy compungida a donde el padre y le dijo que el esposo que caía al puente y que se había suicidado. Y le dijo, pero mira lo que le dice el cura de Ars: no te preocupes por tu esposo, que mientras él caía del puente al río y se ahogaba, dice, se arrepintió, mira lo que le dice, y Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Exactamente. Pero mira que se arrepintió, pero si un arrepentimiento uno encuentra hoy... somos muy corderitos en redes sociales, nos aterra y nos amansa el matoneo digital y mucho respeto humano, pero no hay respeto por Dios, mucho temor de los hombres, pero falta temor de Dios. No, pero le va a relatar este caso, padre, porque nosotros muchas veces condenamos a una persona cuando se muere, ese se condenó, ese se va para el infierno, y puede ocurrir esto, porque una persona, uno no sabe si en el último momento, instante de su vida, se pidió perdón. Las abuelas decían, nadie sabe lo de nadie, nadie entra al interior del otro, sino solamente Dios. Si una persona está arrepentida, Dios la perdonará. Hay un texto, yo no recuerdo si es del Deuteronomio, no recuerdo, dice, si tú eres justo toda la vida y tú haces tu camino, te perderás, pero si tú has sido torcido toda la vida y arreglas tu camino, te arrepientes, arreglas tu camino, te salvarás. Siempre el Señor está atento a la salvación. No pequemos por exceso de confianza, voy a misa, no sé qué, y luego uno, el que peque reza empata, por ahí no es. No peques por exceso de confianza, el que se siente bueno, y no se peque por desesperanza, el que diga yo no tengo perdón de Dios. Si te arrepientes, con seguridad que tendrás el perdón de Dios. Que el perdón humano, no te preocupes si otros no te perdonan, son tan pecadores como tú o más pecadores. La gente más pecadora es dura para perdonar a otros y le encanta ver los defectos de los demás. Y la gente buena, íntegra, recta, juzga con mucha suavidad de los demás. Así es. Bueno, sigamos hablando de la Divina Misericordia y concretamente del cuadro que fue, digamos, que contrató Santa Faustina Kowalska. La visión que tuve, que le dije que pinten un cuadro y que ninguno fue capaz de satisfacerla. Exactamente, pero detrás del cuadro que conocemos de la Divina Misericordia hay una historia bien interesante. Pinta una imagen según el modelo que ves con la frase Jesús, en ti confío. Esto es lo que en una aparición de 1931 Jesús pidió a Santa Faustina Kowalska. Ella obedeció y el resultado fue el cuadro de la Divina Misericordia, una de las imágenes más veneradas por los católicos del mundo. Pero no fue fácil lograr que perdurase en el tiempo, y es que la imagen fue robada, comprada e incluso enterrada a lo largo de los años. Así lo cuenta el periodista David Murgia en su libro Santa Faustina y el rostro de Jesús misericordioso. Este libro cuenta la verdadera y única historia del cuadro de la Divina Misericordia. A todos nos viene a la mente el retrato que se encuentra en Cracovia, pero en realidad el original es el que se ve a mi espalda. Fue realizado bajo las directrices y la supervisión de Sor Faustina Kowalska. Indudablemente puede definirse como la única y real imagen de la Divina Misericordia. Este cuadro se encuentra en Cracovia. El mismo Papa Francisco rezó ante él, pero no es la imagen original. Esta versión fue hecha en 1944 por Adolf Hilla. La original es esta otra, realizada 10 años antes por Marcin Kazimierowski, bajo la supervisión de Santa Faustina. Está en un santuario en Vilnius que el Papa también visitó. Hay una gran diferencia entre ambas imágenes. Los ojos de este cuadro de la Divina Misericordia son preciosos porque no miran a la persona sino hacia el suelo. Esto es porque habla no de un Dios que se impone, sino de un Dios que se propone. No te mira directamente a los ojos porque no quiere intimidarte y por eso dirige su mirada hacia abajo. La imagen pasó por Polonia, Lituania y Bielorrusia. Con la presencia de los nazis y la invasión soviética, el primer cuadro de la Divina Misericordia atravesó todo tipo de duras situaciones. Si no hubiera sido por el esfuerzo de las monjas y personas que lo escondieron y después buscaron, pocos sabrían actualmente de su existencia.
Exactamente, a Sor Faustina, como usted lo decía, Padre Carlos, no le gustó esa pintura que hicieron del Señor, es que obviamente ese encargo era muy difícil. Ella decía a los pintores de la época que ninguna imagen de Jesús, como ella lo había tenido la visión, hacía mérito, hacía homenaje a la belleza del Cristo, la belleza del Cristo. Y luego le dirá a Jesús, es que ninguno te hace homenaje, es que no te importa la belleza, no, es la gracia que lleva implícita el cuadro. Y hagamos un parangón, Miriam. En uno es el corazón de Jesús en carne, la espiritualidad francesa, el corazón de Jesús. En la otra es del pecho de Cristo, los rayos blanquecinos del bautismo y los rojizos de la Eucaristía. En una dice Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En la otra, Jesús, en ti confío. Ambos son momentos de confianza. Ambas visiones a dos contemplativas, Margarita María de Alacoque y Faustina Kowalska, y ambas nos invitan a entender que solo el amor compasivo de Dios va a salvar la humanidad en distintos momentos. Son espiritualidades que tienen cierta similitud. Padre, tengo entendido que esta imagen fue puesta en una ventana, inicialmente en una ventana para que a través la de gente esta que pasara la viera en un retablo, en una pequeña ventana allá en Polonia, que la gente la viera y despertara curiosidad. Y recordemos también que el Señor le dijo, mucha gente no va a entender lo que te manifiesto, le dirá la hermana Faustina Kowalska. Y efectivamente ella, como buena mística, murió muy joven, de 33 años, la edad de Cristo. Nace en 1905, muere en 1938, y por 40 años, del 38 hasta el 78, cuando Juan Pablo II es elegido Papa, estuvo en el estudio, bajo escrutinio y bajo cierta sospecha. El diario, lo que hoy conocemos como el diario de Santa Faustina, el diario de la Divina Misericordia, y muchos la tildaban de monja alucinada, de monja visionaria, llena de visiones extrañas, pero es un hombre de la estatura espiritual de Juan Pablo II y coterráneo suyo de su tierra, Polonia, el que va a pedir que se estudie nuevamente toda la obra de esta mística Faustina Kowalska, como la llaman la secretaria de la Divina Misericordia, y en el año 2000 será canonizada y le ha dado un impulso inmenso con la coronilla de la Divina Misericordia, que muchísima gente reza a 3 de la mañana o 3 de la tarde, y que viven con mucha devoción este gran domingo de la Divina Misericordia. Y Jesús fue muy exigente con Sor Faustina, de dar a conocer, digamos, la coronilla de la Divina Misericordia, y ese cuadro, dijo que gracias a ese cuadro se iban a salvar miles y miles de almas. Y de almas, y siempre dirá algo, el que confía totalmente en mi Divina Misericordia alcanzará gracias y perdón total sobre su vida, de manera que es una manifestación de la piedad popular insertada u oficializada en la liturgia de la Iglesia a partir del año 2000, de manera muy reciente, en una institución de 2000 años, y esto fue en el año 2000, hace 26 años, y sobre todo que hoy, en un mundo de tanta miseria moral, de tanta miseria espiritual, de tanta miseria humana, la respuesta frente a toda esta miseria es la misericordia de Dios. Frente a la miseria, misericordia. Dos palabras tan distintas y tienen el mismo origen etimológico. Y tan curioso que el cuadro que más conocemos de la Divina Misericordia, pues el más famoso, ¿cierto?, se pintó después de la muerte de Sor Faustina. Después de la muerte de ella quedó oficializado. Trataron de hacerlo más parecido, pero sí, es este Jesús que con una mano levantada bendice, con la otra muestra, digamos, su interior, sus entrañas, el misterio de su ser. Y esta metáfora, permítame la expresión de los rayos, habla simplemente de la gracia bautismal y la gracia eucarística como portadores de vida y de misericordia para el mundo. Bueno, el caso es que en el mundo hay varios santuarios que están dedicados a la Divina Misericordia y obviamente se están preparando para este domingo. Según Santa Faustina, Jesús en unas apariciones le había pedido que promoviera esta celebración. En este día especial, la Iglesia concede especiales indulgencias a quienes se confiesen y reciban la comunión. Por eso, cada año, en torno a esta fecha, miles de personas visitan los santuarios dedicados a la Divina Misericordia en todo el mundo,
como este de Estados Unidos en Stockbridge, Massachusetts. La Cuaresma propone acercarse a Dios meditando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Culmina durante el tiempo de Pascua con el Domingo de la Divina Misericordia. Allí se experimenta el amor y la misericordia de Dios. Este sacerdote se ocupa del Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Estados Unidos. Dice que lo visitan personas en busca de la misericordia de Dios. Aquí la experimentan con la confesión, la comunión y las obras de misericordia. Este santuario comenzó a construirse en 1950 y se inauguró 10 años después. Lo impulsaron muchas personas a las que estaba ayudando el mensaje de la Divina Misericordia. Lo dirige la Congregación de Clérigos Marianos de la Inmaculada Concepción, que desde 1941 promueve el mensaje de la Divina Misericordia. La misericordia de Dios es muy importante. Nuestra imagen de Dios es muy importante para el mundo de hoy, tan secularizado. Las personas están perdiendo la conciencia de Dios y de su presencia. Están perdiendo la imagen de Dios como uno que nos ama y tiene misericordia de nosotros. El sacerdote Anthony Gramlich recuerda cómo este mensaje cambió la vida de una persona que había abortado y que participó en un retiro espiritual. Dice que esa misma transformación la experimentan todo tipo de personas. Han estado lejos de la iglesia, a veces durante 20, 30 o 40 años. Se sienten abandonados y perdidos. En ese retiro experimentan la misericordia de Dios, especialmente en la confesión o en la Eucaristía. A menudo regresan a la práctica de los sacramentos, vuelven reconciliados con Dios, con la iglesia, consigo mismos. Son personas nuevas. Ya tienen todo listo para este fin de semana y recuerdan que Juan Pablo II consideraba que esta devoción era una tarea muy especial de su pontificado. De hecho, el Papa falleció cuando la Iglesia estaba conmemorando la fiesta de la Divina Misericordia del año 2005. Sí, eso es increíble. Quien promovió el Domingo de la Divina Misericordia murió un Domingo de la Divina Misericordia. Murió el sábado en la noche, pero abriendo ya en la víspera del Gran Domingo de la Divina Misericordia, pasó toda esa Pascua del 2005 en agonía. Recordamos, tal vez sería el lunes santo, si no me falla la memoria, trató de hablar allá, o el Domingo de Ramos, y no pudo porque le habían hecho una traqueostomía. No pudo hablar y vimos esa agonía seguida por televisión del gran Juan Pablo II y viene a morir en la noche ya muy cercano del Gran Domingo de la Divina Misericordia. Bueno, y en este domingo muchas personas van a recibir indulgencia plenaria, que ya el Padre lo ha explicado ya en muchos programas, qué significa esto. ¿Qué requisitos hay, Padre, para que las personas puedan recibir esta gracia que nos da el Señor? En las condiciones ordinarias, la participación en la Eucaristía, previa confesión sacramental, orar por las intenciones del Santo Padre, Papa León, la comunión sacramental y hacer una obra de caridad o de misericordia con una persona necesitada. Entonces son las condiciones ordinarias para obtener la indulgencia plenaria. Padre, ¿y por qué es tan importante que recemos la coronilla de la Divina Misericordia siempre y cuando podamos? Obviamente que una persona que está laborando, digamos, operando o algo así no va a poder hacerlo, pero los que puedan, ¿por qué es importante? Yo recuerdo una tía, hermana de mi madre, falleció de un cáncer de estómago muy agresivo. Los médicos decían, no la va a matar el cáncer, la va a matar el hambre, porque todo lo que comía lo devolvía. La vi en esa etapa final, la hermana mayor de mi madre, la vi rezar con una devoción muy grande, la coronilla, la Divina Misericordia, y veía que ella encontraba paz en medio de ver que perdía la vida, perdía las fuerzas, perdía esa batalla contra el cáncer, como efectivamente aconteció, pero siempre con mucha confianza y con mucha paz en que la misericordia de Dios le iba a acompañar. Lo he visto en muchas personas, Como anécdota lo cuento, cuando estoy en mi casa con mi madre, que es una mujer ya octogenaria, en el 8º piso, bien entrada en el 8º piso, siempre al acostarnos hacemos una decenita de la coronilla de la Divina Misericordia, que la hago con mucha fuerza desde los tiempos de pandemia, pidiendo por la humanidad, porque encuentro que es una realidad suprema
El ser humano que se siente tan Dios, tan autoendiosado, el ser humano es tremendamente frágil. Piénsese en el mal del mundo, las guerras, la violencia, la injusticia. Piénsese en el pecado personal, que a veces la droga, el licor, la pornografía, los odios toman una persona. Piénsese en el sufrimiento por una enfermedad, el sufrimiento por la pobreza, por la soledad, y piénsese en la muerte. Pecado, dolor y muerte son tres realidades que solo ameritan de parte de Dios: ten misericordia de mí. Y es la gran frase, la gran expresión que en los evangelios siempre abren la puerta del corazón de Cristo. Cuando no solamente el ciego, sino en otros eventos, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, descendiente del rey David o hijo del rey David, una expresión muy semita, muy judía. Ten misericordia de mí, pecador. De hecho, la famosa oración del corazón del peregrino ruso, de los escritos que traen la Filocalia, toda esta espiritualidad tan rica de la teología mística, sobre todo en Oriente, de los padres del desierto, los padres de Egipto, de Siria, este movimiento monacal que hubo tan grande en los primeros siglos del cristianismo, siempre hablan de una oración del corazón donde clamamos lo único que no podemos nosotros dejar de clamar es nuestra fragilidad y es la misericordia de Dios. Y qué bueno que nuestros televidentes, Padre Carlos, se conviertan en promotores de la divina misericordia, es decir, llevando a otras personas a conocer lo que el Señor nos promete con esto y, por ejemplo, a sacar volanticos, a repartir en todas partes para la gente sepa cómo hacer la coronilla, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Que no tiene mucho misterio, es muy fácil hacerla. Y sobre todo algo, yo hablaré de la espiritualidad de la misericordia, es pide misericordia de Dios para tu vida, pero así como pide misericordia, da misericordia a los demás. Y hay tres maneras muy bonitas de dar misericordia: con la lengua, ser misericordiosos. Hemos hecho tanto daño, se han destruido matrimonios, se han dividido familias, se han iniciado guerras por lenguas viperinas, lenguas faltas de misericordia. Una manera muy linda de dar misericordia es con la lengua. Una segunda manera de dar misericordia es con las manos. Dar el mercadito, dar la ayuda, ser misericordioso. Abrazar. Obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe. Obras de misericordia corporales y espirituales. Y la misericordia del corazón. Cuando tenga reparo con una persona, mírala compasivamente, que a veces decimos, hasta hoy usted fue mi hermana, hasta hoy le hablo y peleamos. Pedimos la misericordia de Dios, propaguemos la misericordia de Dios, pero sobre todo practiquemos la misericordia, ya que Dios ha sido misericordioso. Y nunca olvidemos que es un camino de bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia de Dios. Debería haber una octava misericordia, Padre, es abrazar. Un abrazo, hay veces hace maravillas. Pero si es un viejo verde, también no quiere decir esa misericordia. No, de esa no, pero un verdadero abrazo, Padre, a veces hace más que cualquier otra cosa. Pero bueno, Padre, vamos a terminar, estamos hablando de misericordia, hablemos de una mujer que sí vivió la misericordia al top. En Vidas que Inspiras les tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta era hija de un empresario y político albanés. A los 12 años supo que quería ser religiosa. Esto hizo que 6 años después ingresase en el convento. Sin embargo, más tarde decidió fundar otra congregación dedicada a los más necesitados. Eso la llevó a los barrios más olvidados de Calcuta, en la India. Su vida de dedicación a los pobres fue dura y así lo revelan sus cartas. Algún tiempo después de su muerte, los documentos que habían sido guardados por la antigüedad nos fueron entregados y cuando comenzamos a hacer el proceso de su beatificación. Así que de esa manera empezamos a descubrir las cosas que nunca habíamos sabido. Nadie en la congregación sabía que durante 50 años ella pasó por tanta oscuridad. Se dijo a sí misma, lo veo como un lado espiritual de mi vida, entrar en este sufrimiento de los pobres.
A pesar de las dificultades, la Madre Teresa continuó su labor humanitaria con los pobres. En 1979, este servicio le valió el Premio Nobel de la Paz y en 1994 fue la invitada especial del Desayuno Nacional de Oración, donde también participan el presidente de Estados Unidos y congresistas. Ante algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, aprovechó ambos discursos no solo para sensibilizar sobre la necesidad de atender a los más vulnerables, sino también para pronunciarse en contra de uno de los temas más controvertidos del momento, el aborto. I feel that the greatest destroyer of peace today is abortion. And if we accept that a mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? Madre Teresa falleció en 1997 y su proceso de canonización fue uno de los más rápidos de la historia. Juan Pablo II la beatificó en 2002 y Francisco la declaró santa en el año 2016. Fueron necesarios 2 milagros para eso. El primero fue la curación de una mujer de la India que tenía un tumor grave. El segundo fue el caso de Marcílio Andrino, un brasileño con una infección cerebral. Él y su mujer tenían una gran devoción a la Madre Teresa. 14 horas después de caer en coma, despertó milagrosamente. Sentí una paz muy grande y ningún dolor de cabeza. En el momento que dejé de sentir dolor, los médicos me hicieron pruebas y vieron que el 70% de la infección se había reducido. Marcílio Andrino tuvo que contar la historia de su curación en Roma, a donde volvió tiempo después para participar personalmente en la canonización de Madre Teresa en San Pedro. Padre Carlos se veía tan pequeñita en esa nota y yo consulté. ¿Sabe cuánto mide? Lo mismo que yo. O sea, Pero sabes que no estaba estaba sobre una tarima. Yo también la vi especialmente pequeña. Chiquitica. Pero estaba sobre una tarima. Mide 1,58. Sí, no es tan pequeña. Es una estatura muy promedio para las mujeres. Para las mujeres y las mujeres latinas. De pronto las sajonas no. Qué lindo esto. Y un dato muy lindo, Miriam. Fue en su momento la mujer más fotografiada de la historia. La comparaban con una modelo, creo que de ascendencia alemana, Claudia Schiffer, y decían, era la supermodelo para la época finales del siglo XX, y decían que los fotógrafos no se perdían ningún movimiento de la Madre Teresa de Calcuta, porque más allá de sus arrugas, más allá de la artritis de sus manos, más allá de su espalda encorvada, era una mujer que transmitía una paz, una bondad y una belleza interior que atraía irresistiblemente las cámaras de los fotógrafos de la época. Padre Carlos, yo curiosamente he leído muchas cosas en internet, personas que desacreditan o le quitan peso a la labor, digo, gigante de la Madre Teresa de Calcuta, y cuando se dieron a conocer estas cartas donde se habla de que ella vivió una sequedad espiritual a lo largo de muchos años, o de prácticamente de toda su vida como religiosa, y uno se da cuenta que antes, por el contrario, ella supo amar al máximo, porque muchos amamos con el sentimiento, y ella, a pesar de que no tenía sentimiento, amó y permaneció fiel al Señor, ¿no? Es muy meritorio, porque a veces tenemos la fe, creo, si hay una fruición espiritual, si hay un gusto espiritual, un gusto sensible, pero si no lo hay, entonces no. Los místicos hablan de la noche oscura de los sentidos y la noche oscura del alma, por se hizo célebre San Juan de la Cruz por eso. Esta fue una noche oscura. En su famoso libro póstumo, después de su muerte, Ven, sé mi luz, se revela este epistolario, este intercambio de cartas con su director espiritual, donde ella habla de esa profunda aridez que duró durante tantos años, como lo tuvo la otra Teresa de Jesús, no sé, 15, 18 años, y luego sería maestra de oración, y por esa doctrina sobre la oración, doctora de la Iglesia. Habló de la mística del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresita de Jesús también vivió una sequedad espiritual grande. Y Juan de la Cruz también la vivió, y en el fondo parece que Dios a sus elegidos, perdónenme la expresión, los prueba duramente. Teresa de Jesús, la española, decía: con razón pocos amigos tienes, le dice al Cristo que tenía en su habitación, con razón pocos amigos tienes, porque a los que te aman tú los crucificas
y a los que te crucifican, tú los amas. Así es. Bueno, padre, nos podríamos quedar hablando de la Madre Teresa de Calcuta, primero porque yo sé que a usted le encanta, yo sé que usted ha sido un admirador de ella todo el tiempo. Profundamente toda la vida, y que no falten estos críticos mala leche. No le sirve nada. Si la iglesia no hace obra de caridad, ¿dónde está la caridad de la iglesia? Y si hace obra de caridad, pero entonces es alcahuetear la pobreza del mundo, las estructuras injustas. Palo porque boga, palo porque no boga. Dejemos a esa gente con su mala leche a un lado. Exactamente, que las personas se conocen por sus obras. Hay que ver esa comunidad que se ha en 100 países. Fue la que más creció en el momento en la vida de la Madre Teresa de Calcuta hasta ese 30 de septiembre de 1997, cuando ella muere. Y recuerdo que a los 5 días muere Lady Diana. Entonces dicen, una princesa de los pobres, la otra princesa de los ricos, y cómo Madre Teresa fue capaz de reunir a todas las reinas, condesas, duquesas y princesas del mundo entero en su sepelio, lo que no ocurrió con Lady Diana, porque la reina Isabel, recuerdo, dijo, ella ya es simplemente Spencer, es Diana Spencer, pero ya no es la princesa de Gales, es violar el protocolo británico si van a sus exequias. Y fue irónico, la que fue princesa toda la vida no tuvo los honores de princesa que tuvo la que fue el líder de los pobres en el mundo entero. Y una cosita más, me llama la atención que ella estuvo trabajando en Venezuela. Eso fue la primera fundación de las misioneras de la caridad en América Latina, fue en Venezuela. Así es. Bueno, Padre Carlos, cerramos muy bien hablando de una mujer gigante en el plano espiritual. Muchísimas gracias, Padre, a usted por colaborarnos, por sus servicios en la asesoría, a todos ustedes por acompañarnos, a Ron Reports por sus notas, a Amén Comunicaciones también por sus servicios, y acá en el Control Master a Adrián Maduro. Que estén muy bien. Feliz domingo de la Divina Misericordia para todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.